Comenzamos con la tercera ponencia de la mañana del sábado. ¿Vale? Nos van a hablar sobre el ensayo clínico Fortitudo Avidity Bioscience. ¿Vale? Tenemos aquí, que nos va a hablar de este ensayo, el doctor Raúl Juntas Morales, es jefe de la sección de la unidad neuromuscular del Servicio de Neurología del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, neurólogo especializado en enfermedades neuromusculares, en especial en miopatías hereditarias. Con él van a estar la doctora Ángela Guerra, directora ejecutiva EMEA y líder regional de asuntos médicos en Avidity, ¿vale? Y su compañera que nos acompaña hoy, Laura Genastosio, el senior vicepresidente y general manager EMEA de Avidity. Gracias. Hola a todos, pues muchas gracias por invitarme. Tercer año seguido que vengo a esta reunión. Confieso que esta vez desde Barcelona me ha costado un poco más, pero solo por escuchar las excelentes charlas de Rodrigo y la doctora Belayev, ya tan claras, ya ha merecido la pena. Otra vez se puede hacer en Barcelona y nos comemos una fideuá después de una ensalada con vinagreta. Ha quedado claro, pero nos podemos comer un arrocito o una fideuá sin problemas, ¿no? Pues cuando queráis. Venga, pues vamos a hablar del... esta es la agenda, hablar un poquito de los oligonucleótidos antisentido, de la fase 1 o fase 2 del ensayo Fortitude y la fase 3 que va a empezar dentro de poco en Europa. Vale. Entonces, bueno, como sabéis, las enfermedades neuromusculares en general tienen una clínica muy heterogénea en cuanto a la de inicio, severidad, la progresión, también muy variadas a nivel genético y afectan también a muchos órganos, como sabéis, no solo muscular. Y por esta complejidad siempre ha costado mucho, ¿no?, encontrar ensayos que permitan tratar estas enfermedades. Y como han explicado muy bien antes Gonzalo, Rodrigo, entender muy bien el mecanismo de la enfermedad hace que desde hace unos años se ha podido encontrar unas terapias con mucho potencial de eficacia en estas enfermedades. Claro, debido al hecho de que se afecte en particular el músculo esquelético, es muy importante saber cómo llegar este medicamento al músculo. Y por eso, como veremos, se necesita un anticuerpo que sea reconocido por algún receptor a nivel muscular para que el medicamento pueda llegar a su destino. Y aquí os presento el medicamento. Al parecer me han dicho que solo podrá comer el que sepa decir del Paxivar Braxlosiran, si no, no tiene derecho a ir al comedor. Pero yo lo llamo del Brax, que es algo más fácil, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? Pues tenemos por una parte el anticuerpo monoclonal, aquí en azul, que será esta parte la que reconocerá el receptor a nivel muscular, ¿vale? Y lo que es el medicamento que nos ha presentado Rodrigo antes es esto aquí en violeta, ¿vale? Este es el oligonucleótido antisentido, bueno, el Small Interference RNA, ¿vale?, que reconocerá el RNA que es nuestro objetivo, ¿no?, el mRNA. Y bueno, hay aquí un enlace, un linker, que es para darle estabilidad, ¿vale? Pero importante, sobre todo, el anticuerpo y aquí el medicamento, ¿vale?, del Brax. ¿Vale? Entonces, pues como decíamos, vamos, es la primera vez que, entendiendo el mecanismo de la enfermedad, pues se desarrollan estos tratamientos que son dirigidos al mecanismo de la enfermedad, como decíamos, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo sabéis muy bien, la miopatía escapulohumeral, que es una de las formas más frecuentes. Ya sabéis que en adultos es la segunda más frecuente después del Steiner y la tercera en frecuencia después del Duchenne, ¿no? Duchenne, Steiner y FSH, es la tercera enfermedad muscular más frecuente y la segunda en adultos, ¿vale? Y bueno, hay mucha variabilidad en cuanto a la presentación clínica y al grado de severidad. Pero bueno, esto lo sabéis muy bien
y, como ya se ha dicho, es la expresión aberrante de este DUS4 que provoca el daño muscular. Entonces, como ya lo ha explicado Rodrigo muy bien antes, vamos rápido. Aquí tenéis el del Brax famoso, y entonces este es el anticuerpo monoclonal que será reconocido por este receptor, TFR1. Esto es lo que puede cambiar de un medicamento a otro, cuál es el anticuerpo y cuál es el receptor que será reconocido, ¿vale? En este caso el receptor se llama TFR1, que reconoce al anticuerpo, y una vez entra se libera el oligonucleótido, ¿vale?, que va a reconocer el RNA y que va a impedir que del mRNA se haga la traducción a la proteína, y así conseguimos que no se produzca la proteína DUS4, ¿vale? Esto ya lo hemos repetido, ya todo el mundo lo ha entendido, ¿verdad? Vale, pues pasamos un poco a los resultados de la fase 1-2 del ensayo Fortitude. Y aquí tenéis el diseño del estudio. Es un estudio randomizado. Eso quiere decir pues, que aleatoriamente al paciente se le asigna o el medicamento o un placebo. Doble ciego, os recuerdo de doble ciego, quiere saber que ni el paciente ni el médico sabemos lo que tiene cada paciente, ¿vale? Y controlado con placebo, como os ha dicho, es muy, muy, muy importante en un ensayo para probar la eficacia que haya un grupo placebo. Si no hay un grupo placebo es muy difícil saber si el paciente mejora de verdad o hay un componente subjetivo, ¿vale? O sea que un estudio bien diseñado, sólido, para pacientes de entre 18 y 65 años con la enfermedad, ¿vale? Objetivos, también lo ha recordado Rodrigo, objetivos en estos ensayos de fase 1-2, lo principal es la tolerancia y que no haya problemas de efectos secundarios, ¿vale? Y farmacocinética. Sí que hay objetivos exploratorios, pero que nunca serán suficientes para saber si un medicamento es eficaz. Para eso necesitamos la fase 3, que es de lo que hablaremos al final, ¿vale? Y entre estos objetivos exploratorios pues hay biomarcadores y también hay escalas clínicas, como el test de 10 metros de marcha, se hace caminar al paciente durante 10 metros, luego el QMT es el test de la fuerza muscular, el testing motor, y un test que cada vez se utiliza más es el time up and go, el tube que ponéis, time up and go, que se dice al paciente que se levante, que ande 3 metros y que vuelva a sentarse. Ese es el time up and go, que cada vez se utiliza más porque te informa también de la fuerza de los cuádriceps para levantarse, de cómo camina, cómo se da la vuelta y cómo se vuelve a sentar, y es muy fácil y cada vez se utiliza más, ¿vale? Y el RWS es el que se utiliza delante de una cámara para ver la amplitud del movimiento, ¿eh? Se dice al paciente que levante el brazo, ¿no? Y en esta enfermedad es muy útil, ¿no? De ver cómo, pues esos son los test exploratorios que se hicieron, ¿vale? ¿Cómo se diseña el estudio? Pues al ser el estudio de fase 1-2, pues también hay que valorar cuál es la dosis ideal. Pues había dos dosis, una de 2 miligramos kilo y otra de 4 miligramos kilo, ¿vale? Había un brazo con 2 miligramos kilo, otro con 4 y otro con placebo, ¿vale? O sea que había 66% de probabilidad de tener el fármaco y 33% de tener el placebo. Y se había diseñado para hacer una dosis cada 13 semanas, pero se añadió otra dosis aquí intermedia a las 6 semanas, ¿vale? Y el estudio duraba 1 año y al cabo de 1 año todos los pacientes pasan a la fase de extensión, el que estaba en el grupo placebo, etc. Y en esta fase de extensión todos los pacientes tenían la dosis de 2 miligramos, los que estaban en 4-2 y los que estaban en placebo a 2, todo el mundo a 2 miligramos kilo, ¿vale? Creo que no me he dejado nada. ¿Vale? Entonces, como los resultados clínicos son exploratorios, no los podemos tampoco describir en detalle porque no está diseñado para ver la eficacia, pero sí que había una tendencia a una mejoría y por eso ha dado pie a poder realizar una fase 3. Lo que sí que podemos describir con más detalle es un biomarcador, ¿eh? Ya se ha explicado antes que, claro, para ver la proteína DUS4 en músculo, el RNA es complicado porque, ya lo ha dicho Rodrigo, tiene picos y demás, y claro, hay que hacer una biopsia muscular y, hombre, esto para un ensayo, por unos cuantos pacientes se puede hacer, pero luego la vida real no vamos a estar haciendo biopsias musculares a los pacientes todo el tiempo. Entonces se ha utilizado este biomarcador, que al parecer también hay que aprendérselo, KHDC1L, ¿vale? Y entonces este se sabe que está aumentado en los pacientes y también en
en un registro que había de pacientes con FSH, se sabía que estaba aumentado, de 6 a 9 veces más alto en pacientes FSH que en los controles, ¿vale? ¿Y por qué este biomarcador? Porque se sabe que está modificado por DUS4, está directamente regulado por DUS4, ¿vale? Entonces, un biomarcador que tiene sentido. Y esta proteína tiene también importancia en mecanismos de apoptosis. Apoptosis es de muerte celular, ¿vale? O sea y esto está aumentado en los pacientes. Entonces, lo que se ha intentado ver es si con el tratamiento este biomarcador disminuía. Y entonces esto es lo que se ha visto. Entonces, en gris los pacientes con placebo y en naranja los pacientes, tanto los que recibían 2 como los que recibían 4 miligramos. Y se ha visto que este biomarcador bajaba mucho en los pacientes. O sea que a nivel de biomarcadores, desde luego que había una respuesta muy clara. Es verdad que si veis parece que volvía a subir un poco. Pero os recuerdo que aquí había esta dosis adicional a las 6 semanas, pero si no era cada 13 semanas. Y en vista de estos resultados se decidió que luego para la fase de extensión se hacía siempre cada 6 semanas para evitar que volviera a subir, ¿vale? Entonces, en resumen, pues este biomarcador que está alterado por la interacción con DUS4, que interviene en la apoptosis y que está elevado en pacientes con FSH y que disminuyen con el tratamiento. ¿Vale? Luego había otra cohorte diferente, la cohorte C, que se dice, en esta es un poco diferente, donde en estos 51 pacientes, ya con una dosis de todos cada 6 semanas con 2 miligramos kilo, lo que se centró es verdaderamente ver cómo evolucionaba este biomarcador, ¿vale? Es otra cohorte un poco diferente y deberíamos tener los resultados dentro de poco. Ya más centrada en los biomarcadores, pero con la diferencia de cada 6 semanas y solo con la dosis de 2 miligramos. Antes lo que enseñaba era con las 2 dosis diferentes y era cada 13 semanas. Entonces, para tener unos datos más fiables y cada 6 semanas, pues se ha hecho este cohorte que tendremos dentro de poco los resultados, ¿vale? Vale. Entonces aquí tenéis un poco el resumen, ¿vale? Y entonces se va a mirar en particular este biomarcador, que es HDCL1, también miraremos la creatinquinasa y también los mismos test exploratorios que he dicho antes, ¿vale? Solo para 51 pacientes, esta cohorte intermedia, digamos, específica del biomarcador. Y donde más esperanzas tenemos todos, ¿no? Es que ya se empieza a hacer la fase 3, como ha explicado muy bien Rodrigo, ya aquí muchos más pacientes y sobre todo ya vamos a buscar si el medicamento es eficaz, ya que sí que vamos a valorar más la eficacia. Entonces, es para pacientes entre 16 y 70 años, ¿os acordáis que el otro era 65? Se ha alargado un poco, era de 18 a 65, ahora es 16 a 70, ¿vale? Primer análisis a los 18 meses y luego después del tiempo que dura de los 18 meses, se abrirá también un periodo de extensión donde todos los pacientes, incluidos los que tienen placebo, podrán también tener el tratamiento, ¿vale? Se van aquí ya a nivel de endpoints principales, ya son los test de eficacia, el de los 10 metros, el time up pango que os decía y el test muscular. No se ha puesto esto que os decía de la cámara porque esto es un poco difícil y claro, si esto se aprueba no es fácil tener esto en los hospitales, o sea, no parecía luego muy fácil disponer de esto, ¿vale? Entonces se han mantenido otros marcadores que estos son muy fáciles de hacer en una consulta habitual, ¿vale? Y también, pues los síntomas, cómo se siente el paciente, etcétera, un montón de escalas que se harán y seguiremos mirando los biomarcadores. En el Investigator Meeting, un punto importante también que se nos dijo que los pacientes para poder participar tienen que tener dificultad para caminar. Tienen que hacer 10 metros entre 5 y 25 segundos. O
sea que eso, hay pacientes con esta enfermedad que sobre todo no es el problema de la escápula y que caminan bien. Estos para el ensayo no podrán participar. Y los pacientes en silla de ruedas en el ensayo tampoco podrán participar porque tienen que cumplir el caminar estos 10 metros. Pero yo insisto mucho a los pacientes que lo importante es que se haga. Más, bueno, que pueda participar, pues mejor, ¿no? Digamos que gana un poco de tiempo respecto a los otros, pero lo importante es que se hagan los ensayos, participe quien participe, que se hagan cuanto antes y que luego estos tratamientos puedan salir cuanto antes y que todo el mundo los pueda utilizar. O sea que mi consejo es que tampoco hay que frustrarse por no participar en un ensayo, lo importante es que se hagan y que participe quien participe y que si alguien no cumple los criterios, pues no pasa nada. Eso no cumplir los criterios para el ensayo, para nada quiere decir que luego no pueda tomar el medicamento, para nada. Si el medicamento funciona, se podrá dar a todos los pacientes, silla de ruedas o no silla de ruedas. Esto es muy importante, ¿vale? Que alguien no piense, no participo en el ensayo, nunca tendré el medicamento. Para nada, ¿vale? Eso es muy importante que lo sepáis. Y estos son los hospitales que vamos a participar. Ya yo creo que en abril ya deberíamos empezar, abril-mayo deberíamos empezar, que esto siempre se retrasa un poco, ¿vale? San Sebastián, Valencia y 2 hospitales en Barcelona, Valdebrón y Belviche. Vale, pues esto es todo. Muchas gracias. También nos han dicho que habrá entre 3 y 5 pacientes por centro, ¿vale? Que ya tengo yo como una lista de peticiones de 30 o 40, pero bueno, esto se arregla con un jamoncito, unas botellas de vino. Yo soy un corrupto total. ¿Tenemos alguna pregunta para el doctor Juntas? ¿Hay alguna pregunta por allí? Sí, tenéis. Bueno, muchas gracias por la ponencia, me ha gustado mucho. Respecto a las pruebas, tras el tratamiento para medir pues, andar o levantarte de la silla o tal, en el anterior cita con el neurólogo me comentó que a veces un requisito para poder acceder a este estudio, a este ensayo, era que para levantarte de la silla no te tenías que apoyar en nada, o sea que te tenías que poder levantar tú solo. ¿Eso es así? Sí, es eso, sí. O sea, sin apoyar. Te tienes que poder levantar sin apoyarte, ¿no? Sí. Que esto de los criterios es un poco arbitrario, pero es para homogeneizar. El objetivo es poder homogeneizar, porque claro, si coges pacientes que se levantan solos y otros que se apoyan, ya el grado de afectación es diferente. Entonces, se intenta siempre un ensayo que sean pacientes que más o menos dentro de un margen tengan un grado de severidad parecido, ¿no? Si metiéramos el mismo ensayo, pacientes que caminan normalmente y otros en silla de ruedas, es muy difícil, ¿no? Pues que yo entiendo que dijo, vale, yo porque si me ayudo con un brazo ya no puedo participar. Bueno, pero que repito, que lo importante yo pienso que es que se hagan, que esto, ¿quién nos lo iba a decir hace unos años, ¿no? Entonces, que se hagan ya es maravilloso y si uno puede participar, que no se preocupe, que como esto va a funcionar y van a salir varios más de estos. A mí ya me han contactado por otro siRNA, por otro inhibidor de la miostatina diferente al de Roche, o sea, que es que va a haber muchas cosas, ¿vale? El Arodux, bueno, parece que le cuesta empezar, ¿no? La Corte 7, hay otros 2 pacientes que entrarán, bueno, que va a haber muchos tratamientos y que lo importante es que se demuestre que funcionan y que se puedan luego prescribir para todos. ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí tenéis? ¿Alguien? Mira, por aquí. ¿Dónde? Antonio, yo el último. No, yo solo agradecer en nombre de la asociación al doctor Raúl Juntas el que haya venido hoy, que sé que es un esfuerzo importante el que ha hecho, y darle las gracias de corazón por habernos explicado también el ensayo y el haber estado aquí. Muchas gracias. No, gracias por invitarme, yo encantado. Y hacemos extensivo el agradecimiento
Avidity que están aquí. Ángela y Paola, muchísimas gracias por haber venido. Nos ayudan con este congreso y bueno, en fin de cuentas son las que están representando a la empresa que está detrás de esto que es tan esperanzador para nosotros. Gracias Ángela, gracias Paola. Laura. ¿No hay más preguntas? Pues muchas gracias.